Buenos días, señores, aquí tenemos otro caso más. Esto es un 2014 GMC Savana. El cliente nos llama porque va rodando con su vehículo en la vía, manejando normal por una vía, y el vehículo de repente se apaga. Aquí tenemos el vehículo con la ignición en on. Vamos a intentar darle start al vehículo. El vehículo no responde. Estamos dando start, el vehículo no da ninguna respuesta. Y aquí nosotros tenemos nuestro equipo de diagnóstico conectado. Y aquí nosotros escaneamos todos nuestros módulos. Y como pueden ver, no hay respuesta de computadora de motor, no hay respuesta de transmisión, de ABS, de body control. Este cliente inicialmente nos dice que el vehículo comenzó encendiendo unas luces de ABS. Entonces nosotros nuestro diagnóstico lo vamos a iniciar chequeando las líneas, chequeando qué está pasando con el bus de datos en el ABS. Aquí abajo el vehículo ya nosotros avanzamos aquí bastante en esto. Pueden ver aquí debajo el vehículo, esto que ustedes ven aquí, este conector va localizado en el chasis de este vehículo. Aquí va este conector. Este conector vamos a desconectar esto un momento y vamos a hacer unas pruebas. Vamos a medir ahí el cable de comunicaciones, a ver qué nos conseguimos con la línea de datos. Okay. Ahí tengo mi herramienta de diagnóstico conectada a una de los cables de datos. Y miren, señores, vehículo por línea de datos en corto a tierra. Ya yo estoy avanzado aquí en este diagnóstico. Ya yo conseguí el módulo que está causando el corto en la línea CAN. Estoy mostrándoles el proceso anterior a esto, cómo hice para detectar este problema. Ya les voy a enseñar cuál es el problema de este vehículo. Que vean que fácilmente un vehículo puede ir rodando y apagarse, y no necesariamente el problema de este vehículo tiene que ser la computadora de motor o la de transmisión, que es lo que todos los mecánicos hacen de buenas a primeras, reemplazan computadoras sin antes hacer un diagnóstico a la línea de comunicaciones. Ya yo conseguí el problema de este vehículo, señor. Este vehículo tiene este módulo que está aquí, que es el Glow Plug Module. Este es el módulo de los calentadores. Este vehículo es diésel. Y este es el módulo de los precalentadores. Vamos a desconectar este módulo. Vamos a desconectar este módulo a ver qué sucede con el vehículo, a ver qué pasa con nuestra línea de datos. Viendo que desconectando el módulo, el tablero ya sonó, nada más desconectando el módulo, señores. Ahí está el módulo desconectado. Ahora vamos a proceder a hacer un escaneo nuevamente de nuestro vehículo a ver qué sucede. Aparecieron los módulos que estaban perdidos, señores. Tenemos el módulo del Glow Plug Control Module en cortocircuito. Está tirando mi CAN network a corto a tierra. Por eso este vehículo iba rodando y se apagó de repente, ya que tenía mi body control y todas mis computadoras se desaparecieron debido a este corto que él genera. Este es un diagnóstico más. Suscríbanse y regalen un like. Estaremos publicando cada diagnóstico que hagamos.